lo marginal y lo ordinario. Mambembe, el arte y la cultura desde la calle. Mambembe. El arte y la cultura, vistos desde abajo, desde la calle. Porque el arte y la cultura lo haces tú, lo hacemos todos. It was as a Rasta that Bob demonstrated how rooted he was in Jamaican culture. One of the basic tenets of Rastafari is the healing power of marijuana, to which Bob was notoriously devoted. Herb. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good of Ustream producer for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb? You see, we just see them just say, no, you mustn't use it because it make you rebel. Against what? Against men who won't crave, because them crave for the things like seven, them have some material things and them want to captivate the mind until you say, well, you have to work and put you on pension and him keep it all. So herb make you look for yourself, and instead of you want to work for the man, you want to be one of the man too. Not in the sense of how him is, but in the sense of why should you have to bow to these things. That means you own man. That's the first time you own yourself. You do what you want to do. Anything people want to say. Hola, ¿qué tal a todos aquí en Mambembe? Ahora, como ya habrán notado, vamos a hablar sobre la marihuana, algunos aspectos medio, más como intentos de aspectos culturales. Esto a razón de que se están dando esos debates ya muy reiterados sobre la posible legalización de la marihuana en este país. Fíjate que empecé con esta intro de Bob Marley porque alguna gente son como la fuente, digamos, un poco más radical de algunas posturas, de algunos defensores del consumo de la marihuana, sobre este asunto de que te vuelve rebelde e indisciplinado frente a un orden establecido que solo busca cuantificar y producir. O sea, es como lo pone él, la mayoría de la gente no lo ve así. Para mí es un tema muy complejo, muy duro de abordar. Yo sí creo que una frase, voy a citar a una de la gente que ya no me cae muy bien, como Joaquín Sabina, que él plantea que cuando se acabó la prohibición de Chicago con la ley seca, pues no se acabaron los borrachos, pues se acabaron los gángsters, ¿no? Y que este asunto es bastante interesante porque resulta que estamos ahorita en un escenario muy complejo en el que en Estados Unidos se empieza a legalizar la marihuana en varios aspectos, en varias zonas, y que esto genera somos el segundo país productor de marihuana a nivel mundial, ¿no? O sea, está Marruecos, Afganistán y México. Entonces esa sobreproducción que hay de marihuana, que ya no va a entrar a Estados Unidos como estaba entrando por estos sesgos legales. Y la autoproducción que ha crecido mucho en Estados Unidos. Entonces resulta que pues se va a quedar aquí esta cosa, y pues los cárteles pues, van a buscar encajarla donde puedan, ¿no? Porque es dinero que se les va a estos cabrones, ¿no? Entonces yo supongo que buscar esa legalización podría ser una salida a una gran crisis que nos hemos metido, ¿no? Tanto de producción como de destrucción de tejido social. Hace como 8 años que empezó esta guerra encarnizada contra el narco. Bueno, de hecho ya 9 años, ¿no? Que la década bueno, la guerra que generan ellos entre bandas de narcotraficantes, pero la guerra, digamos, de los estados o del estado contra el narcotráfico, pues viene de los 70, los 40, cosas así. Ajá. Se ha venido agudizando, ¿no? Luego cuando se cuantifica no queda claro si se ha generado más muerte a partir de esta guerra o a partir de su legalización. Luego se pregunta por qué prohibir las cosas, ¿no? O sea, cuando un gobierno, un estado, una escuela, cualquier institución busca prohibir algo, está
buscando conseguir algo a cambio, valga la explicación. Por ejemplo, una es evitar como la producción de nuevos delitos, ¿no? O sea, entonces la gente suele prohibir, por ejemplo, el consumo de drogas porque esto puede generar nuevos delitos. Esa es una de las y la otra es como un rollo moralizante, ¿no? O sea, esto está bien, esto está mal, y se permite lo que está bien, lo que está mal se prohíbe. Entonces a mí no me queda claro si lo que la prohibición en la que estamos obedece a que se busca combatir realmente un hábito, una costumbre, una adicción, o se busca solo moralizar. Porque este asunto de que, según la ONU, el 4% de la población mundial consume estupefaciente. O sea, acá hablamos de pues un 4%, es un dato. Entonces, luego lo que se hace es convertir ese 4%, pasarlos a delincuentes, ¿no? De facto. Y ni se ataca el problema, ni se resuelve. Incluso Foucault plantea un asunto sobre que lo velado genera curiosidad, y esa necesidad de la curiosidad genera poder. Entonces las cosas que están prohibidas, como el sexo en la calle, como las groserías, como las drogas, generan cierta ansiedad porque conocerlas te entregan un poder que te ha sido arrebatado. Que sí está bien que se regulen, o sea, que es necesario regularlas porque es parte del devenir de una sociedad, pero el hecho de prohibirlo, pues te genera incluso un morbo que no existiría sin la prohibición, ¿no? Como ese asunto de la ropa en algunas culturas, ¿no? Sí, bueno, que yo recuerde, que yo sepa, la marihuana se empezó a prohibir en los Estados Unidos como parte de un proceso de racismo. Se asoció con los trabajadores mexicanos desde principios del siglo XX, y todos los gringos, sobre todo los del sur, que son los más racistas, empezaron a asociar a lo mexicano con la marihuana y entonces a verlo mal, a tratar de rechazarlo, despreciarlo, decir eso no es correcto, y entonces se fue generalizando ese asunto de ver mal la marihuana, en principio para asociarlo con lo mexicano, y por la actitud pasiva y relajada que adquiere la gente que consume habitualmente esta droga, y entonces ellos lo asociaban, insisto, desde una perspectiva racista con que marihuano flojo mexicano, esa era la lógica, o mexicano flojo marihuano, esa era la onda. Y luego lo siguieron prohibiendo, porque en realidad para los efectos de lo que produce nunca se debió haber prohibido, igual que la cocaína u otras drogas mucho más peligrosas o agresivas. Pero por otro lado, el tráfico de la marihuana es perseguido, pero no ha generado tanta violencia como otros narcotráficos. Pero además el consumo siempre ha sido medianamente tolerado en casi todos lados. Solo cuando se ponen locos, como los últimos años, han estado persiguiendo más a los consumidores de lo que de por sí siempre los han perseguido. Y este es uno de los argumentos que más utilizan. Es que es injusto que se persiga al consumidor. Bueno, pero eso es cómo actúa la policía. Eso no tiene que ver con el asunto de si lo autorizas para el consumo abierto para casi todo mundo, para todo mundo o no. El problema que tenemos es que la policía hace lo que le pega la gana, y cualquier forma de prohibición que encuentra lo utiliza para chantajear a la gente. Por ejemplo, el sexo está prohibido en las calles. Sin embargo, la gente siempre lo ha hecho, si puede. Pero siempre se ha prestado para que los policías lleguen a extorsionar a las personas a las que sorprenden teniendo cualquier práctica de tipo sexual, aunque no sea el coito, en la vía pública. Si te ven fajando, te caen y te quieren sacar una lana. Ya si estás fornicando, pues de plano se pone peor. Pero eso no tiene que ver con el hecho de cómo tratas el sexo, sino cómo actúa la policía, que son unos bandidos. Igual con la marihuana. No debería perseguirse a los consumidores. De hecho, se supone que está permitido que portes una cantidad ridículamente pequeña, pero una cantidad como para un churrito, se supone que es legal. Pero los policías se agarran de eso para joder a gente. Eso es otra cosa que no es propiamente, o no debería ser propiamente parte del debate de si se permite o no se permite el consumo. Sí, ahora, digamos, a nivel cultural o figuras públicas que lo
que lo defiende de maneras muy diversas. O sea, está obviamente Bob Marley, que sería de las figuras más emblemáticas, Charles Bukowski, que también platicamos una vez de él, o gente como, no sé, Serrat, ¿no? Que planteaba que pues él fue consumidor fuerte de la marihuana, que ya no lo ha hecho, pero que fue parte de su formación, y fue, vamos, también ese asunto del exilio y el destape fueron fundamentales. Digamos, se vuelve luego un factor político también el consumo, ¿no? Además, no es lo mismo ser marihuano en los 70s o en los 60s que en los 90s o en el 2010. Tiene un significado cultural y político y social diferente. En un momento fue parte de una idea de opongámonos, rebelémonos, salgamos de los marcos, y hoy creo que es más bien otra cosa, porque además se ha difundido mucho más de lo que era antes. Los datos que ibas a dar. Decía que para este rollo de cómo viene el tiro de la legalización, bueno, lo primero que hay que recordarle al público es que como los legisladores, ni diputados ni senadores han querido aventar el tiro, porque la mayoría de la población está en contra todavía de una legalización de la marihuana, los políticos no le quisieron entrar, entonces se inventaron una asociación civil que se llama, fíjense, en inglés se llama SMART, que es Sociedad para el Consumo Responsable y Libre, una madre así en español, pero las siglas en español dan la palabra SMART en inglés, que significa agradable, simpático, buena onda, un rollo así. Estos son los que van y le dicen a la Suprema Corte, piden un amparo, queremos que nos autoricen el consumo para el recreativo de marihuana. Y entonces la Suprema Corte lo va a tratar el caso. Y curiosamente, uno de los principales miembros de esta organización era uno de los promotores de México, de Mexicanos Primero, de una organización de extrema derecha, también patrocinada por Televisa, Bimbo y empresas de ese tipo. Ellos son los que están promoviendo, no los izquierdistas, no el pueblo libre que quiere consumir, ellos son los que están promoviendo esto. Los que hacen la guerra al magisterio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ellos son los que están diciendo, vamos a meternos más mota, hay que ser libres de meternos toda la mota que querramos. Las estadísticas muestran que los principales consumidores de marihuana no son los adultos ni los viejitos, son los adolescentes. Entonces, lo que estos cuates nos están diciendo, liberemos el consumo para no meter a la cárcel a los adolescentes, facilitemos el asunto de las drogas a los adolescentes. Bueno, pero eso podría verse como un asunto moralista. El domingo estuve platicando con unos amigos médicos, y salió por ahí el tema de los abortos y de cómo se legalizó el aborto en la Ciudad de México. Y entonces les preguntaba yo, bueno, ¿y qué hicieron los miles de médicos que se dedicaban al aborto clandestino? Hicieron grandes fortunas con el aborto clandestino, porque como era clandestino, era carísimo. Hicieron sus casas, ¿no? Hicieron casas, hospitales. Entonces me decía mi amiga doctora, dice, lo que hicieron fue legalizarse, se abrieron, y entonces las fortunas que tenían ocultas, los hospitales que tenían, que no querían mostrar, los pusieron en la fachada, abrieron todo, porque ahora ya es legal. Eso se llama lavado de dinero. Por ahí viene el asunto de la marihuana. Las fortunas están hechas. Hay gentes que hicieron miles de millones de dólares en México y en otras partes del mundo con la marihuana. ¿Cuál es el propósito de legalizarlas? Que esas fortunas ahora sean legales. ¿Quién se va a retacar la droga? Ellos no. Y si se la meten, pues también estarán en su derecho de metérsela. Pero no les importa quién se la vaya a meter. Lo que les importa es el negociazo que va a generar este asunto. Sí, esa es la parte un problema sería que, por ejemplo, Marlboro o Camels se hicieran toda una campaña para el consumo de marihuana responsable, ¿no? Irresponsable. Hace rato vi un meme con cigarros de Marlboro con boquilla verde, cotorreando sobre ese rollo. Sí, de hecho, un gran problema que cuando se legaliza el alcohol en Chicago, cuando se acaba la ley seca, pues se le entrega el negocio a las empresas. Como Bacardi, por ejemplo. Y es ahí el gran problema, ¿no? Porque si el problema era regular el consumo, el Estado se tuvo que haber hecho cargo del problema y así como ir moderando la relación entre oferta y demanda. Y no solo moderando, sino lo que tú estás diciendo.
el Estado debió haberse hecho cargo, debe hacerse cargo. Entonces hay que decirles a todos los promotores de la mota, órale, legalicemos la mota, pero que sea un monopolio del Estado, como lo fue el petróleo. Sí, que solamente el Estado pueda negociar con eso y todas las ganancias que se generen vayan para servicios de salud, pues para atender a tanto adicto que hay en el mundo, no solo de marihuana. Sí, o sea, la fortuna de Caro Quintero, de el que se acaba de escapar, el Chapo Guzmán, pues gran parte es de la marihuana, ¿no? O sea, ¿y se van a hacer legales? Y gran parte del ejército tiene control de la marihuana, o sea, es un dato histórico, ¿no? O sea, dicho esto, ¿quién promueve el consumo de marihuana o la legalización de la marihuana? Pues tal vez el Chapo, el otro que salió que dijiste, el Caro Quintero, Vicente Fox, Televisa. Entonces dicen, ay, chihuahuas, los únicos brutos que estamos fuera del negocio somos nosotros, el pueblo. Yo sí creo que podría ser sana sería sano en un rollo idealista, digámoslo así, idílico, ese asunto de que tener la libertad de consumirla o no consumirla, pero sí depende mucho de información y de dinero, ¿no? Porque resulta que luego la gente que se droga con jarabe para todos, o con tiner, o con 5,000, o sea, la adicción es un problema de escape de la realidad, ¿no? O luego va a ser con mota plagada de pesticidas, y la gente con lana va a poder tener acceso a marihuana chida, ¿no? O sea, eso sigue siendo un problema económico y un problema cultural y de educación. Hace tiempo hicieron un experimento de que ponían a una rata con agua normal y agua de cocaína, ¿no? Y la rata se mataba de cocaína. Y luego alguien contraargumentó el experimento años después, en el que puso muchas ratas, puso agua de cocaína y muchas aguas más de otros sabores, y mucha comida para ratas y muchos juguetes para ratas. Entonces resultó que prácticamente ninguna se volvió adicta. Si eso lo transferimos a casi cualquier adicción, el problema radica en que si estamos en una sociedad rota, quebrada, con el tejido social dañado, frustrante, estresante, por broncas económicas, por broncas sociales, por la guerra contra el narco, por la falta de educación, cualquier droga, o sea, nos va a atrapar, o sea, la que sea, o sea, hasta ver anime a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, es lo que quiero decir. Y todos hemos sido objeto de eso. Todos lo hemos experimentado. Salen los juegos de video y caemos atrapados. Es más, salió la televisión y caímos atrapados porque la gente necesita evadirse por decía Marx, por esta sociedad enajenante y destructora de la personalidad y del individuo. Pues ese es el problema de base. Y nos quieren vender la historia de que por naturaleza el ser humano busca meterse drogas. No es por naturaleza. Los caballos no andan buscando drogas, ni los perros, ni los changos, ni nadie. Dice que las ovejas que encontraron en el café se volvieron adictas a ella, ¿no? O los gatos. Por eso los que se le encuentran y en ciertas circunstancias. Tú acabas de plantear, cuando hay una diversidad de actividades y alternativas, etcétera, la mayoría de los individuos no se vuelven adictos. Siempre habemos los que somos proclives a caer en vicios, ¿no? Pero no todo mundo es así. Y lo que tendría que hacer el Estado pues, es salvaguardar no el interés económico del Chapo Guzmán y Caro Quintero o Televisa, sino la salud de la mayoría de la gente. Eso no quiere decir las prohibiciones moralistas y extremas y eso de que si agarran a un niño de 14 años con un churrito, luego a la cárcel y 25 años, eso es una imbecilidad, ¿no? Sí, o le bajan 15,000 varos los judiciales, ¿no? Sí, para que no queden con antecedentes y tarugadas de esas son canalladas que no deben estar pasando. Pero sabemos que es el mismo sistema en el que estamos aplastados, ¿no? O sea, sí, eso es lo que promueve y lo que permite. Pero bueno, hay que seguir rastreando este asunto, hay que ver qué dice finalmente la Suprema Corte y vean también el uso. Si no se puede legislar en la Cámara de Diputados, para eso están los viejitos corruptos de la Suprema Corte, ahí imponemos leyes. Entonces, el sistema empresarial en México llega hasta ese grado de corrupción. Compra la Cámara de Diputados, compra la de senadores, y si esos cobardes, desde la visión de ellos, no se atreven a hacerlo, para eso están los viejitos corruptos. Ellos sí nos aprueban lo que querramos. Sí, aunque también la época, digamos, hacer cerveza artesanal, ahorita sigue siendo muy muy complicada, ¿no? Pero se está poniendo muy de moda, dice. Pero sembrar tu propia marihuana es más fácil. Entonces, en caso de legalizarlo, también... Sí, pero tú acabas de dar la clave, va a ser un espejismo. Es una de las cosas con las que están vendiendo, porque cuando tú siembres tus plantitas en tu casa, en tu macetita, vas a obtener una marihuanilla furries ahí, que tenga un 6
7% de tetrahidrocannabinol. Y las especies mejoradas, hidropónicas y eso, andan por el doble. Entonces vas a obtener una motita ahí pues, bien furris y la gente que tenga dinero, como decías, y lo que se va a imponer en el mercado, lo que va a andar circulando en cajetillas, en paquetitos, etcétera, va a ser una mota más poderosa, que es lo que la gente va a ir prefiriendo. Bueno, son meras especulaciones, tampoco podemos decir que va a ser... Y los pobres seguirán con el tiner, ¿no? Eso es lo más jodido, que las drogas de peor calidad, los alcoholes de peor calidad y todo eso siempre son para los pobres. Entonces no deja de ser un asunto económico y en parte, en gran medida, de clase. De clase, ¿no? Creo que sería todo por hoy. Emancipación Radio. Emancipación Radio. Convergencia proletaria. Producer. Entre ricos y oprimidos, y hay que buscar decididos hasta hallar el desenlace.